Comenzamos con la parte 6 de nuestra exposición acerca de los elegidos en este bloque titulado En los lomos de Dios. Continuamos con este detalle que vamos a hablar ahora para ampliar lo que ya hemos hablado acerca de los pensamientos de Dios. Creo que ha quedado claro si ustedes me han seguido y han meditado lo que han estado leyendo. No sé cuántas partes más vamos a grabar, esta es la número 6, pero ya ha quedado claro y demostrado que Dios, entre sus atributos, no es escritor. Nuestro Dios eterno no tiene como atributo ser escritor, porque no existían papiros ni nada de estas cosas, lo hemos dicho. Entonces tenemos que seguir adelante, porque cada vez vamos a ir acercándonos más a quienes somos realmente, para que nos descubramos a nosotros mismos, sepamos de dónde venimos y a dónde vamos. Así que, continuando con las Escrituras, ya hemos hablado de los libros que son están tipificados en lo que es los pensamientos de Dios. Nos habla de esto el libro de la vida, es una parte del pensamiento de Dios donde están escritos o están guardados los nombres en su propio pensamiento de aquellos que serían los hermanos de Jesucristo. Y esto vamos a entenderlo con más profundidad ahora, pero vamos a continuar hablando ahora no solo de los pensamientos de Dios, sino de la memoria. Porque la memoria nuestra también forma parte de nuestro pensamiento y ahí se registran las cosas que van sucediendo en nuestras vidas, y no con pluma y tinta, sino que quedan en nuestras memorias y años después podemos recordar. Pero como hablé anteriormente, hay veces que se nos olvidan las cosas, desaparecen de nuestra memoria, como en el caso mío, que tengo problemas en mi cerebro, me está fallando, mi memoria se ha disminuido grandemente y tengo que anotar muchas cosas. Entonces no podemos limitar a Dios a un hombre quien olvida cosas y quien ni siquiera está usando una parte sustancial de su cerebro. Nosotros los seres humanos, mire todas las capacidades que tenemos y solamente estamos usando una parte mínima de nuestros cerebros. Entonces Dios, en la eternidad, cuando no había nada y Él no se había manifestado, Él no tenía cerebro. Jesucristo tenía cerebro cuando fue manifestado en carne. Entonces, hablemos de la memoria de nuestro Dios, para que ustedes vean que esto es algo importante, porque las obras de los hombres, todo lo que el hombre hace está registrado en la mente de nuestro Dios, en los pensamientos de nuestro Dios. Él todo lo sabe de antemano. Entonces, para extender esto y comprobar esto de la memoria y ver la clase de memoria que tiene nuestro Dios, vamos a leer algunas citas de la Escritura que les tengo. Por eso es que se alarga esto, porque necesitamos las citas de la palabra de Dios, cosas que no se hablan. Y comencemos con el Salmo 102, versículo número 12. Miren lo que dice el salmista, que conocía muy bien a nuestro Dios. Dice la palabra, dice: mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Entonces, algo muy importante es que en la memoria eterna de Dios están guardados los tiempos y las sazones. Están guardados los tiempos y las sazones. Entonces, cuando llega el tiempo de que algo sea hecho,
entonces es cuando a veces la Escritura dice que viene a la memoria, o vino a la memoria tal cosa delante de Dios. Porque ya eso estaba ahí, pero el momento de ejecutarlo había llegado. Pero desde antes de la fundación del mundo. Y eso no es nada difícil de entender. Dios lo sabía todo y por eso hay muchas cosas en la Escritura que todavía no se han cumplido, que faltan por cumplirse. Todavía falta mucho tiempo para que haya cielo nuevo y tierra nueva. Piénsenlo. Pero aun cuando falta mucho tiempo, a nuestros propios ojos ya Dios lo sabía y por eso le reveló parte del asunto a Juan en Apocalipsis y a Isaías en el Antiguo Testamento. Que habría un cielo nuevo y una tierra nueva y que había una gran ciudad que bajaría del cielo, la Nueva Jerusalén. Sí, en nuestras propias Biblias podemos comprobar que ya Dios conoce el final de todas las cosas, el final del tiempo y el regreso a la eternidad. Y estamos en el proceso, como les dije, y recuérdenlo, de eliminar la maldad. Y en este proceso, en medio del mal que hay en la tierra, han nacido estos hijos de Dios, esta descendencia de Dios. Pero sigamos hablando de la memoria. Veamos el Salmo 112, versículo número 6. Mire lo que dice la palabra. Vamos a ver el verso 5 y el 6. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio. Por lo cual, oiga esto, no resbalará jamás. Entonces, estos hijos de Dios están predestinados a no perderse jamás una vez que son encontrados, una vez que son convertidos y nacen de nuevo. Estos son hijos, descendencia de Dios, que no tienen principio ni fin, que estaban en Dios y en un momento dado nacieron en el mundo. Entonces dice, verso 6, escuche, por lo cual no resbalará jamás. Dice, en memoria eterna será el justo. Es la palabra. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Pero esta es la clave aquí, dice, en memoria eterna será el justo. Entonces, la memoria de Dios no tuvo principio. Es la memoria eterna. Entonces, el justo que nace en esta tierra y que es justificado por la fe y que proviene de Dios, que es descendencia de Dios, que es hijo de Dios, aunque haya nacido en carne y por sexo, está en esa memoria eterna. Dice, será el justo cuando sea justificado. Entrará en la memoria que ya existía porque es eterna, la memoria eterna. Recuerde, algo eterno es algo que no tiene principio y no tiene fin. Es importante. Entonces, antes de que Dios creara las cosas, todo era eternidad. Y el tiempo comenzó cuando la creación comenzó a ser hecha. Y entonces Dios, como les dije, iba llenando todo. Acuérdense, iba llenando todo, mientras la palabra iba creando, las leyes de Dios iban colocando los planetas, todo iba en conjunto, todo iba en un orden, y así Dios llena toda su creación. Recuérdelo bien, porque esto es muy importante que usted lo sepa. Entonces seguimos leyendo acerca de la memoria de Dios para explorar qué más dice la palabra
acerca de este tema. Jeremías, Jeremías capítulo número 44, versículo número 21. Dice la palabra, dice: no se ha acordado Jehová, dice, oiga esto, y no ha venido a su memoria el incienso que ofrecisteis en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, vosotros y vuestros padres y vuestros reyes y vuestros príncipes y el pueblo de la tierra. Y no pudo sufrirlo más Jehová a causa de la maldad de vuestras obras y a causa de las abominaciones que habéis hecho. Por tanto, vuestra tierra fue puesta en asolamiento y en espanto y en maldición, hasta quedar sin morador como está hoy. Porque esta gente ofrecían incienso a dioses extraños. Eso lo dice el verso 23. Porque ofrecisteis incienso y pecasteis contra Jehová, y no obedecisteis a la voz de Jehová, ni anduvisteis en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por tanto, ha venido sobre vosotros este mal como hasta hoy. Pero mira lo que dice, verso 21. No se ha acordado Jehová y no ha venido a su memoria el incienso. O sea que el momento del juicio y del castigo por este incienso a dioses extraños que ofrecían Israel había llegado. Entonces Dios se acordó y vino a su memoria toda esta abominación y toda esta desobediencia, y dice, y no pudo sufrirlo más Jehová, porque vino a su memoria. Y su memoria es eterna, y él sabía que esta gente se iban a desviar y iban a hacer todas estas cosas. Pero lo que quiere decir aquí es que la memoria de Dios está relacionada con el momento, con la sazón, con el tiempo en que Él ejecuta sus juicios o ejecuta su plan o sus obras. También se puede decir, ha venido a la memoria de Jehová, se ha acordado de que Él prometió la venida de Jesucristo. Ha venido a su memoria y es el tiempo de ejecutarlo y de levantarse y venir a buscar a su pueblo. O sea, todo esto, la memoria de Dios, recuerden, es memoria eterna. Y en esa memoria están sus pensamientos, están las obras de los hijos de Dios, de los seres humanos. Todo lo que ha sido hecho está allí. Todo, y eso es eterno, no tuvo principio, y vamos a seguir para ver poco a poco. Vamos a Oseas, capítulo 7, versículo 2, mucha escritura, por eso esto está largo. Mire lo que dice, hablando de la rebelión de Israel. Capítulo 7, verso 1 y verso 2. Mire, oiga esto. Mientras curaba yo a Israel, está hablando Dios mismo. Oiga esto para que vean que el que no conoce a Dios y no entiende que existe un Dios viviente, piensa que Dios no se da cuenta de lo que hace. Piensa que Dios no sabe las obras que ellos hacen. Qué equivocados están. Dice, mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad en Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño, y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. Y mire lo que dice el verso 2. Y no consideran, son las personas que no son de Dios. Por eso nosotros, los que somos de Dios, sí nos damos cuenta y estamos aprendiendo esto. Y no consideran en su corazón, oiga esto, que tengo en memoria toda su maldad.
ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Delante de mí están sus obras, y tengo en memoria toda su maldad. Llega el momento del castigo por la maldad de las personas, y Dios espera y espera y espera hasta que llega el momento del castigo. Porque todas sus obras delante de Él están, y estamos hablando de lo que ya hemos mencionado, de que en el juicio serán juzgados los hombres según las obras que están escritas en los libros estos que se abren. Que por cierto, tenemos una idea que son libros así como la Biblia. No, son rollos, son pergaminos. Ahora imagínense si fuera eso así literalmente, ¿de qué tamaño serían los pergaminos? ¿O cuántos trillones de trillones de trillones de pergaminos tendrían que abrirse para poder ver toda obra y todo pensamiento que cada hombre ha tenido en toda su vida para ser juzgado según sus obras? Y para que ustedes vean que lo que vio Juan en el juicio del gran trono blanco en Apocalipsis, que los libros fueron abiertos, eran pergaminos, no eran libros como estos de la Biblia, como la Biblia, no. Estos son los libros modernos que tenemos nosotros. Pero eso para darnos a entender que fueron manifestados los pensamientos de Dios, el conocimiento que Dios tenía de todas las obras de los seres humanos que iban a ser juzgados. Porque aquí dice, ahora les rodearán sus obras, parte final del verso 2, delante de mí están, y eso concuerda otra vez con lo que ya he dicho en Apocalipsis, cuando Jesús, desde el tiempo en que este libro le fue entregado, esta revelación a Juan, Jesús envía este mismo mensaje a cada una de las edades de la iglesia para que sepan que Dios está al tanto de las obras que ellos hacen, de las cosas que ellos dicen, creen, los pecados que cometen y las justicias también que son encontradas en ellas. Porque dice, delante de mí están sus obras. Entonces Jesús le dice a las iglesias, a todas las edades y a esta edad, yo conozco tus obras. Eso concuerda perfectamente, porque es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Ahí está. Entonces esta gente estos malvados de Samaria, no consideraban en su corazón que Dios tiene en memoria toda su maldad. Memoria eterna. ¿Ven? A Él no se le olvida nada. Nada. Y seguimos ahora con Malaquías, capítulo 3, versículo 16. Escuche bien esta palabra. Oiga esto, qué lindo. Para que ustedes vean, hermanos. Para que ustedes vean. Dice la Biblia, capítulo 3, verso 15. Vamos a leer. Dice, decimos pues ahora, bienaventurados los soberbios y los que hacen impiedad. Mire eso, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Eso es lo que veían estos hombres, esta gente en Israel. Mira el versículo 14, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Porque ellos veían, los soberbios nacen, crecen, viven bien, tienen riquezas, les va bien, tienen alimento, no se enferman y mueren y escapan del juicio de Dios. Eso es lo que veían ellos. ¿De qué nos sirve servir a Dios y estar todo el tiempo afligidos? Y Dios dijo que esas palabras, en el verso 3, dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas.
Eso a Dios no le gusta porque eso es falta de conocimiento de Jehová. Que nosotros no veamos más allá de lo que ven nuestros ojos. Entonces mire lo que dice el verso 16. Entonces los que temían a Jehová, estos son los hijos, hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó, escuche esto, y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él. Esto es escribir libros. Para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, en el día en que traiga Él a la memoria todas las cosas que Él se ha propuesto y todas las bendiciones que Él va a dar. En el día que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Ahí está la palabra. Y dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Pero dice, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová. Libro de memoria. ¿Será que Dios necesita sentarse a escribir para que no se le olvide nada? Escrito, dice, libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Esos los hijos de Dios piensan todo el tiempo en el nombre del Señor. Entonces, tenemos que llegar finalmente a la conclusión de que a Dios nada se le olvida. Todo lo supo de antemano y tampoco jamás olvidará nada de lo que tú y yo hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Pero a los hijos de Dios, y esto está claramente ya presentado en la Escritura, Dios no les toma en cuenta sus pecados, los deja atrás. Dios no le imputa pecado a sus hijos. Es más, Dios los castiga, dice la Escritura. Porque Jehová ama, dice, castiga a los que ama y azota a los que ha recibido por hijos. Es lo que hace azotarnos para darnos carácter, corregir nuestros pasos, porque somos hijos. Dice, y si no recibís el castigo de Dios, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces los hijos de Dios aceptan el castigo de Dios, porque es para su bien. Entonces, hermanos, vemos todo esto claro ya. Todo claro. Entonces ahora, necesitamos ahora volver a la enseñanza del misterio de Dios, donde hablamos que Dios fue manifestado en su palabra y que estuvo entonces en ese cuerpo espiritual de la palabra. Vamos a empezar a entrar en lo que realmente quiere decir esto, el título que le puse a este bloque, en los lomos de Dios. Entonces tenemos que volver atrás al principio a ver por qué se le puso este título a este bloque. Ya entendemos todo lo de los libros, lo de la memoria, de los pensamientos de Dios. Entonces tenemos que volver ahora y entender que Dios primero era pensamientos, atributos, no se había expresado. Y cuando se decide expresarse, ahí aparece el cuerpo espiritual de la palabra, el cuerpo de la palabra. Aparece el verbo,
la palabra, y después a su debido tiempo, tienen que entender este orden, a su debido tiempo la palabra se manifiesta en carne. Ese es el conducto, el camino que ha seguido Dios para llegar a manifestarse en carne. Del pensamiento, ya lo dije y lo voy a repetir porque esto nos concierne a nosotros que estamos en esa misma página, en esa misma parte de Dios, en la palabra, en ese mismo pensamiento, estamos nosotros los elegidos y escogidos, los hijos de Dios. Entonces, del pensamiento Dios entra en la palabra y de la palabra Dios viene en carne. Ese es el orden correcto. Y por haber estado Dios en la palabra, cuando Él se manifiesta en carne, la palabra se manifiesta en carne, Él sabía todas las cosas. Sabía los pensamientos de las personas. Entonces, seguimos adelante. Luego la palabra en carne es crucificado. Dios, Jesucristo es crucificado. Luego resucitado. Porque cuando Él estuvo en carne, Él dependía del Espíritu de Dios para hacer todo lo que hacía y decir todo lo que decía. Porque Él nació con un cerebro, con una memoria semejante a la nuestra. Él fue, como dije antes, el Redentor semejante, el pariente cercano nuestro. A semejanza nuestra, se despojó a sí mismo, dejó atrás sus poderes para vivir como uno de nosotros, como un profeta, dependiendo de los poderes del Espíritu Santo, para poder hacer milagros y todas estas cosas. Y con un cuerpo capaz de morir. Acuérdense, todo eso yo lo enseñé, y otra vez le digo al que está escuchando por primera vez lo que estoy hablando, vaya atrás y escuche la enseñanza, el misterio de Dios, toda, y usted entenderá lo que estamos hablando. Entonces, cuando Él muere, resucita. Y cuando resucita, recupera todo lo que era, pero con un cuerpo nuevo cuando es glorificado. Así que Jesucristo sigue siendo el Verbo y sabe todo lo que Dios ha expresado, porque Él es la palabra, la expresión. Él es el Verbo. Es Dios expresado, es a través de lo cual, o a través de lo cual Dios se expresa. Entonces la diferencia de antes de venir Jesucristo es que era un cuerpo espiritual que tenía, que era capaz de comer, como lo hizo cuando visitó a Abraham, en el capítulo número 18, antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, capítulo 18 de Génesis. Entonces, Él llega en carne y cuando resucita y es glorificado, ese cuerpo de carne, como ya lo expliqué, es absorbido por el cuerpo de la palabra y entonces recibe un cuerpo nuevo, diferente. Un cuerpo humano que fue creado en el vientre de María, absorbido por el cuerpo de la palabra, y Él regresa a su estado anterior, inmortal, porque ya no puede morir, pero Él sigue siendo el Verbo y sabe todo lo que Dios sabe. Entonces, hay cosas que Jesucristo mismo dijo que solamente el Padre conocía, como el caso del día y la hora de su regreso. Esto es importante, escúchelo bien. Solamente el día y la hora, nadie lo sabrá. Es más, los discípulos le preguntaron, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Él dirá, no os toca a vosotros conocer los tiempos y las sazones, escuche, que el Padre ha puesto en su sola potestad, mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Está señalando las edades de la iglesia allí, claramente.
Pero no os toca a ustedes saber cuándo va a ser restaurado el reino de Israel, porque el Padre ha puesto en su sola potestad, porque Dios no ha decidido expresar ese día y esa hora. Recuerden, ¿qué es la palabra? Un pensamiento expresado. Entonces, si yo pongo en mi corazón y digo, me voy a mudar dentro de 5 meses, y lo planeo en mi mente, en 5 meses, o seamos más específicos, el 4 de julio del 2021 yo me voy a mudar de esta casa. Un ejemplo, lo tengo pensado, le pongo fecha y digo, el 4 de julio a las 4 de la tarde me voy a mudar del año 2021. Día y la hora, eso lo tengo ya en mi mente. Entonces, si yo no hablo, ahí está la palabra, ¿verdad? La expresión de Dios. Si yo no hablo y le digo a mi esposa, mira, nos vamos a mudar el 4 de julio a las 4 de la tarde del 2020, del año 2021, ella no lo va a saber. Eso va a estar en mi sola potestad, en mi pensamiento. Y era menester que fuera así. Dios no va a expresar ese día y esa hora, porque de expresarlo y hablarlo, de haberlo dicho, entonces muchos sabrían, ¿verdad? Si estuviera escrito en la Biblia esa fecha, todo el mundo sabría lo que es la Biblia y harían lo que les daría la gana toda su vida. Y cuando ya viene el día y se acerca, todo el mundo se arrepiente y todo el mundo se va en el rapto. Y todo el mundo se salva. Por eso Dios no ha expresado eso. Y por eso Juan escuchó las voces de 7 truenos, que cuando dieron sus voces revelaron cosas, dijeron cosas. Y cuando el apóstol Juan iba a escribir lo que oyó, se le dijo, no escriba las cosas que han dicho los 7 truenos. Y por eso no sabemos qué es. Y muchos han especulado, inventado, imaginado lo que es. Es porque eso no está predestinado que sea sabido. Porque eso arruinaría el proceso. Podemos hablar más de ese tema en Apocalipsis. Entonces, podríamos decir que el día y la hora está escrito, ¿ya? Como estos 7 truenos, está sellado, está escrito en un libro, en el libro de la venida de Jesucristo, podríamos decirlo, en el libro de la resurrección, del proceso de la resurrección. O sea, eso está en el pensamiento de Dios. Él ya sabe esa fecha, pero no lo ha querido expresar. Con eso me quedo yo. No lo voy a expresar. Y ahí queda, en el pensamiento. No es expresado en la palabra, no es expresado a través de la palabra, por eso nadie lo puede saber. Entonces, eso a manera de ilustración para que ustedes vean y puedan diferenciar el pensamiento de la expresión. Entonces, Dios primero era pensamientos y atributos. Del pensamiento entró en la palabra, y de la palabra se hizo carne. Entonces muere y resucita, porque la carne era capaz de morir. Puso su vida, murió, pasó por la muerte, resucitó. Y ese cuerpo resucitado fue absorbido por el cuerpo que tenía antes de nacer. Y al absorberlo, aparece otro cuerpo. Se transforma, como dice el apóstol Pablo, lo vamos a leer ahora. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahí está. Entonces vamos a acercarnos y vamos a estudiar bien esto de los hijos de Dios. La descendencia de Dios, acuérdense. Como leímos en Malaquías, él buscaba una descendencia. Entonces, comenzamos
diciendo, y vamos a comprobarlo, que todos los hijos de Dios que nacerían en carne, a quienes conoció de antemano, todos salieron de Él. Por eso es que yo le llamo a este bloque en los lomos de Dios. A esto le falta mucho todavía por terminar. Y ustedes lo van a entender porque físicamente también se expresa en la Biblia lo que les estoy diciendo. Todos los hijos de Dios, como ya les expresé anteriormente, tienen vida eterna. Los elegidos tienen vida eterna. Y como la tienen, entonces cuando oyen las palabras de vida eterna, ellos son atraídos por eso y creen las palabras del Señor. Estos son los que pueden entender el lenguaje de Dios, porque salieron de Dios, así como el Verbo salió de Dios, o sea, como Jesucristo salió de Dios, ellos también salieron porque estaban en Cristo. O sea, yo trato de desmenuzárselos bien, Frank. Dice que somos hechura suya en Cristo Jesús. O sea que todos somos como Cristo. Pero ya ustedes van a ver cuál es la diferencia y qué nos separa. Pero es exactamente lo mismo. La descendencia de Dios tiene que ser como Dios. ¿Ven? Tienen que ser como Dios. Entonces, todos estos hijos fueron conocidos de antemano. Gálatas capítulo 4, verso 9. Vamos con Corintios. Corintios está primero. Primera de Corintios capítulo 8, verso número 3. Miren lo que dice la Biblia. Este es un versículo sencillo. Vamos a ver el verso 2. Dice la Biblia, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, porque póngase a pensar, vamos a ir analizando, no hay apuro. Póngase a pensar y a meditar. ¿Cuánta gente usted conoce que aman a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su fuerza, con toda su alma? ¿Cuántas personas? Búsquelas. Aman a Dios por encima de todo, de su propia familia, de más que a sí mismos, con toda su fuerza. Búsquelo para ver si encuentra. Que amen al Dios viviente, ¿no? Porque muchos dicen yo amo a Dios, y no saben a qué clase de Dios están amando. Porque no es el Dios que enseña la Escritura, que revela la Escritura. Entonces el verso 3 dice, pero si alguno ama a Dios, dice, es conocido por Él. Dios sí sabe quién le ama. Desde antes de la fundación del mundo, como ya lo leímos también antes, Dios nos amó en su pensamiento. Él nos vio nacer, nos vio crecer. Todo eso lo vio Dios antes de nosotros nacer. Y se regocijó amándonos desde entonces. Entonces, si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Entonces vamos a expandir esto. En Primera de Corintios, capítulo número 13, versículo número 2, y prestémosle atención a lo que vamos a leer. El capítulo del amor. Capítulo 13, verso 12. Oiga esto, mire lo que dice. En la situación que estamos nosotros, ¿ok? Porque ahora mismo, hermano, todo lo que conocemos es en parte. No sabemos todo, hay una razón por eso. Entonces el apóstol Pablo habla en el verso 12, dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, o sea, estamos limitados,
Ahí está el apóstol Pablo declarando la clase de persona que él era miembro de la familia de Dios, pero que él veía oscuramente. Como todos nosotros vemos por espejo oscuramente, pero entonces, cuando venga lo perfecto, cuando venga ese día que estamos esperando con tanta ansia, ¿ve? Dice la Biblia, mas entonces veremos cara a cara. ¿Se dan cuenta? Y él explica más. Ahora conozco en parte. Yo también. Ahora solamente conozco en parte. ¿Y cuál es esa parte? La que he recibido de la Biblia, que es una millonésima parte de lo que yo debería saber. Entonces dice, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Fui conocido. Fuimos conocidos de antemano. Pero hay algo que ha ocurrido con nosotros. La descendencia de Dios que nos diferencia de Jesucristo. Que es nuestro primogénito, hermano mayor. Eso es lo que vamos a empezar a escudriñar ahora. Pero recuérdenlo, nosotros no recordamos nada de las cosas que nosotros deberíamos saber. No tenemos memoria de eso, porque la memoria que tenemos es finita. Pero tenemos un espíritu que Dios nos dio. Un espíritu que siempre estuvo. Nosotros siempre fuimos. Y antes de todas las cosas fuimos conocidos. Pero ahora, a causa de esta situación en la cual hemos venido al mundo, vemos por espejo, oscuramente. Pero entonces veremos cara a cara. Cara a cara. Oiga esa expresión. Y repito, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Leemos Gálatas 4, capítulo 9, y dice la palabra. Otra vez, mire esto. Mire esto. Vamos a ir al verso 8. Ciertamente en otro tiempo, mire que esta es la parte que nos separa, esta es la parte que tenemos que entender ahora. Ciertamente en otro tiempo, o sea, antes que fuésemos llamados, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, y mire la aclaración, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? O sea, a la religión, rudimentos y mandamientos. Nosotros no estamos para eso. La religión no es para los hijos de Dios. Los hijos de Dios son como los amos del mundo. Un día reinarán juntamente con Cristo y tendrán poderes inimaginables, porque ya lo han manifestado aún estando en un cuerpo pecaminoso, cuando reciben el poder del Espíritu Santo. Pero como dijo el apóstol Pablo, más ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os queréis volver? O sea, si somos parte de Dios, ¿por qué nos queremos meter a estar guardando rudimentos y guardando mandamientos de hombres y cosas como esas? Los hijos de Dios no están en esa frecuencia. Los hijos de Dios vienen a manifestar a Dios y no se sujetan a los hombres. Porque todos, absolutamente todos, salieron de Él. Salieron de su pensamiento, salieron de Él mismo. Entonces, como fuimos creados en Cristo, como somos parte de la palabra, como Jesús es la palabra, los hijos de Dios también son la
palabra. Y esto. Y dice, y somos la palabra, y tenemos, así como el cuerpo espiritual que tenía Jesucristo. Escuche esto. Somos como Jesús. Nosotros también tenemos un cuerpo espiritual, un cuerpo palabra. Y eso es lo que nosotros, aquí no había puesto esto en modo de avión y entró un mensaje, disculpen esa bulla. Ya lo puse en modo de avión. Entonces, voy a repetir esa frase, esa interrupción no estuvo bien. Esto es algo que tenemos que entender detalladamente. Los que entienden el misterio de Dios que fue enseñado van a entender lo que voy a decir. Como Jesús es la palabra, ellos también lo son. Si no, no fuéramos llamados hermanos de Jesucristo. Entonces, y tienen un cuerpo espiritual como Jesús también lo tenía. Cuerpo la palabra. Entonces el cuerpo de Jesucristo es absorbido. Recuerden lo que le dije y ya enseñé sobre eso. No me toques. Misterio de Dios, no me toques, la resurrección. El cuerpo de Jesús fue glorificado, absorbido por aquel cuerpo que él tenía. Cuerpo de la palabra es absorbido y recibe un cuerpo glorificado totalmente diferente, un cuerpo nuevo. Y viene a ser entonces el primogénito de aquellos que también tendrían un cuerpo, así como el de él. Y para tener un cuerpo, así como el de Jesucristo, nosotros también tenemos que tener un cuerpo palabra, un cuerpo espiritual. Entonces vamos a leer las Escrituras y vamos a escudriñar esto también. Vamos a ver. Vamos a buscar las Escrituras. Tengo varias Escrituras aquí para compartir con ustedes. Entonces vamos a leer esas Escrituras que les tengo. Esto es importante, hermano, prepárense. Vamos a descubrirnos. Lo que pasa es que yo no puedo hablar esto de una manera corta, porque entonces no sería entendido, no sería comprendido. Estamos tan lejos, o sea, todas estas edades, desde la Reforma especialmente, cuando la Biblia salió a las calles y salió al mundo, que pudo la gente tener acceso, nosotros hemos estado llenos de muchas cosas que nos han traspasado estas generaciones anteriores y tenemos que salir de eso. Entonces la única manera es sacar una evidencia colosal de las Escrituras, de cada cosa que uno dice, que parece ser como algo falso, como algo inventado. Pero no. Les acabo de decir, nosotros, los que estamos en este grupo de elegidos, los hijos de Dios, somos como Cristo. Somos la palabra también, somos parte de la palabra. Porque si no, no seríamos, oiga esto, participantes de la naturaleza divina. No seríamos divinos. Seríamos otra clase de cosas, seríamos ángeles, de esos que hay por ahí, mensajeros que obedecen. Ellos no manifiestan a Dios, ni siquiera pueden predicar, no se les autoriza a predicar el Evangelio. Es a los hombres que Dios les autoriza eso. Mire usted lo importante que es. Y a los ángeles todos se les llama hijos de Dios porque son hijos de Dios por creación. Pero no son, oiga esto, ellos no son la descendencia de Dios. Y no son creados conforme a la imagen y semejanza de Dios. Son siervos, poderosos, pero son siervos, espíritus. Ellos no han conocido el pecado. Pero para que ustedes vean la gran diferencia que va a haber aquí, que todo esto Dios lo sabía y todo eso no se nos revela en la palabra. Entonces, si Dios fue manifestado en un cuerpo palabra, y salió entonces, pasó del pensamiento a la palabra y de la palabra a la carne.
nosotros los hijos de Dios, que somos su descendencia, su familia, también debemos tener un cuerpo espiritual que nos tiene que absorber, como pasó con Cristo, lo mismo que pasó con el primogénito, tiene que pasar con el resto de los hermanos. Tenemos que tener lo mismo. Y por eso la cita que les voy a leer, que ya las he leído anteriormente, ahora la vamos a escudriñar, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 5. Vamos a leer esa escritura. 2 de Corintios, capítulo número a ver, yo creo que tenía otra escritura aquí. Sí, aquí está. Capítulo 5, verso 1 al 5. Escuche bien cómo Pablo, que sabía muy bien lo que estoy hablando, que vamos a hablar de algo, una experiencia que Pablo tuvo, que sigue comprobando estas cosas que les estoy hablando. Dice la palabra, miren a Pablo comparando su cuerpo terrenal con el cuerpo celestial, que él sabe que tiene y que está esperando, ¿no? Que lo está esperando allá en la presencia de Dios. Escuche esto. Acuérdese, tal cual el terrenal hemos venido y tal cual el celestial también seremos. Pero esto es algo maravilloso. Entonces, vamos a leer la palabra. Dice, porque sabemos. En esto Pablo está anhelando el rapto y está anhelando la resurrección, las dos cosas. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ya está diciendo que nosotros moramos en este cuerpo terrenal. Y él habla en la versión antigua, la palabra morada se traduce casa. Entonces, esta es como una casa donde nosotros vivimos, que nos dieron nuestros padres y en la cual empezamos a pecar y donde habita una sangre que se pudre, corruptible, una vida pecaminosa, una vida corruptible que fluye y cuando morimos nos podrimos y nos llenamos de hormigas y volvemos al polvo. Porque sabemos que si nuestra casa terrestre, y dice así, mire, tabernáculo, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. Mire la diferencia, hermano. Para que ustedes, vamos a entrar en esto, hermano, prepare su Biblia y tenga sentido común y acuérdese de todo, no sea oidor olvidadizo. Yo sé que somos olvidadizos, Dios no olvida nada, pero nosotros sí, por causa de esta mente carnal que tenemos. Así que podemos repasar eso en la enseñanza del misterio de Dios. Porque el camino de Jesús es nuestro camino. Entonces, el apóstol Pablo, por la revelación del Espíritu Santo, está comparando el cuerpo terrenal con el cuerpo celestial, hablando de la casa terrestre, terrenal, hablando de ella como un tabernáculo. Y de la casa celestial o del cuerpo espiritual, él lo asemeja a un edificio. Entonces, mire la diferencia, mire que esto está, vamos a verlo con una lupa. Tabernáculo es algo que si viene un tornado o una tormenta se lo lleva. Mire, nuestros cuerpos humanos son tan débiles que un resfriado nos puede matar. Que la picadura de una serpiente nos puede llevar a la tumba. Es tan débil, suda, se cansa, se golpea, se nos quiebran los huesos. Este es un tabernáculo terrenal. Por eso el apóstol Pablo, hablando de toda esta revelación que él recibía, él dijo, él ha puesto estos tesoros en vasos de barro. Vaso de barro, eso es lo que somos nosotros. Pero a pesar de que somos así, Dios
se manifiesta en nosotros de esta manera, en esta condición terrenal, en este tabernáculo terrenal, como el que tenía Moisés, como el que tenía Josué, como el que tenía Elías, que aunque eran tabernáculos terrenales, mortales, que podían desaparecer, o sea, por cualquier cosa los podían matar, apedrear, bueno, aunque Elías no murió, pero toda esta gente que habla la Biblia tenían cuerpos como el suyo, como el mío. Entonces dice, porque sabemos que si esta casa terrestre, este tabernáculo se deshiciere, oiga esto, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna. Esta es la palabra clave, en los cielos. Eterna, que no tuvo principio, por amor a Dios. Ese cuerpo, palabra. ¿Ven? Él sabía, yo tengo un cuerpo, tengo un edificio en el cielo, y un edificio no puede ser removido. Y aún más allá, un edificio hecho de manos, por más fuerte que sea, un fuerte y poderoso terremoto lo puede quebrar. Aunque no lo pueda derribar del todo, lo puede quebrar. Pero una casa eterna es no hecha de manos de hombre. No tiene principio ni fin, no tiene forma de desaparecer ni ser destruida, bendito Dios. Entonces estos son los hijos de Dios. Vamos a estar descubriendo esto, hermano. Entonces lo que está diciendo en idioma sencillo es que si yo me muero, si este cuerpo que suda, que hiede, que tengo que bañarlo todos los días, este cuerpo de humillación nuestra que tenemos nosotros, llegase a morir y se deshace, o nos matan o nos apedrean, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, en los cielos, y que es eterna, no tiene principio, no tiene fin. Una teofanía como la que usaba el Señor, como usaba Dios para manifestarse delante de los hombres. Un ángel, como dice la Biblia, el ángel de su faz, el ángel de su rostro, el ángel de Jehová. Les recuerdo otra vez en el mensaje de misterio de Dios, en el mundo estaba, en ese bloque yo explico lo que era el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, que se aparecía y era visto por las personas, y era Dios mismo manifestándose. Nosotros también tenemos un ángel, el ángel suyo, el ángel mío, un cuerpo, palabra, porque eso es lo que manifiesta. La palabra, no otra cosa. Eso es lo que manifestó, eso es lo que estoy manifestando yo delante de ustedes en este telefonito que tengo, la palabra. Entonces eso habla de que yo tengo algo en el cielo, que es la palabra. Pero no sé nada porque nada de eso, ni conozco nada porque no vengo de allí. Es un cuerpo que está esperando el día en que yo muera o el día en que yo sea raptado. Como dice la Biblia, Pablo no quería morir, mire lo que dice. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos. O sea, él prefería no morir, sino que aquella casa, aquel verbo, así como vino el cuerpo espiritual, palabra, a Cristo y lo revistió y absorbió su cuerpo mortal. Así Pablo deseaba ser revestido de aquella nuestra habitación celestial, para que pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. O sea, no perderemos cuerpo, estaremos siempre en un cuerpo. Entonces voy a tener que suspender, se nos acaba la parte 1, vamos a la parte 2. Perdón, esta es la parte 6, así que vamos a la parte 7.